Bien, buenas noches. Bienvenidos a otra semana más. En esta semana iniciamos ya la semana 21 de nuestras clases virtuales. Quien les habla es la profesora Jessica López para el área de comunicación. En esta semana tengo a mi cargo las tutorías de las diferentes áreas en las cuales vamos a ir trabajando, dando las pautas necesarias a nuestros estudiantes de quinto año de secundaria, para quienes dedico estas clases, ¿no? De mi institución educativa, Marcelina López Rojas. Si ustedes ven el video, les pido que puedan ir compartiendo, ¿no? Que también les puede servir a otros chicos de otras, ¿no? De otras instituciones educativas a nivel de Yurimaguas. Bien, en esta semana vamos a hablar de un tema el cual ya hemos iniciado en este mes de agosto, con un tema donde hablamos de cuán valioso es autorregular nuestras emociones, ¿no? Hemos hablado la semana 20 de las emociones. ¿Qué son las emociones, verdad? También hemos hablado de cómo lo podemos autorregular, qué prácticas nosotros como personas podemos ir poniendo para poder regularlas. Entonces, en esta semana 21 ya estamos iniciando nuestras clases con un tema bastante ya mucho más profundo sobre lo que va a ser este tipo de trabajo para que realicen nuestros estudiantes de quinto año secundaria, para los cuales va dirigido nuestras sesiones. Entonces, vamos a continuar. Aquí tengo ya la presentación interactiva que he creado para todos ustedes, ¿no? Una presentación aperturando nuestra área de comunicación en la semana 21, ¿no? Y también vamos a hablar del área de DDPC, ¿no? Que en las cuales se viene muy, muy relacionado este tema, ¿no? Tanto en el área de comunicación de PCC y en muchas de las áreas, también en el área de inglés, también vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología, en el área de matemáticas, ¿no? Cómo se relacionan, se van concadenando nuestras competencias a través de las diversas actuaciones que nuestros estudiantes van a realizar. Bien, entonces vamos empezando a presentar nuestra sesión. Vamos. Bien, ustedes saben que cada sesión de aprendizaje tiene un propósito, ¿verdad? Y el propósito en esta semana, ¿cuál será? ¿Cuál será el propósito? A ver, podemos ver cuál va a ser el propósito de esta semana. El tema es la autorregulación de nuestras emociones, ¿no? Ustedes saben que a veces nos sentimos tristes, cabizbajos, pensativos, de miedo, ¿no? De ira. Entonces hay tantas situaciones que nosotros expresamos a través de nuestro rostro, a través de nuestras actitudes frente a las situaciones que los estudiantes vienen pasando, ¿no? Ustedes vienen pasando a través de esta situación que nos ha tocado vivir la pandemia, a todos, ¿no? Esta problemática. Entonces no podemos dejar de lado de vivir esas emociones, pero ahora, ¿cómo las autorregulamos? ¿No? ¿Cómo la autorregulamos? Para ello es importante
tener en cuenta, ¿ya? Tener en cuenta nuestro contexto. En este caso es el hogar. Ustedes en su hogar, ¿cómo lo están pasando? No solamente es un tema de repente para ustedes como adolescentes, también para que ustedes puedan ayudar a sus padres, ¿no? Que están en su entorno, a sus hermanos más pequeños, a sus familiares. Entonces, muy bien. El propósito de esta semana en nuestra área, ¿ya? Es elaborar, elaborar una infografía, ¿no? Primero van a hacer la primera versión hasta hacer la versión final, ¿ya? Elaborar la primera versión de la infografía. ¿Y qué vamos a considerar en ella? Vamos a incluir nuestras emociones que hemos identificado, ¿no? Y las acciones o las prácticas que nosotros hemos considerado ya en la semana 20, ¿no? Y que esas las podemos regular. Por eso nuestro tema es la autorregulación de las emociones, ¿ya? A través de un texto discontinuo como es la infografía. Entonces, ese es el propósito, jóvenes estudiantes, en las cuales ustedes van a tener que trabajar. Su evidencia va a ser la infografía. Eso van a presentar, ¿ya? Pero para eso, les voy a presentar el reto, ¿no? ¿Cuál va a ser su reto esta semana? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál creen que es el reto? El reto va a ser que ustedes elaboren, acá está, ya hemos dicho, va vinculado al propósito, su infografía, ¿ya? De prácticas que ustedes ya han realizado algunas y en algunos casos se van a ir mejorando, ¿no? Entonces, vamos leyendo. El reto, vamos escribiendo también, ¿no? Tu reto será realizar la versión final. Ya hablamos en el propósito. Primero vamos a iniciar escribiendo, haciendo, planificando nuestra versión inicial. Y esto va a terminar en un producto que va a ser la versión final de la infografía y corregirla de acuerdo a una lista de cotejo donde están los criterios que se va a evaluar. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar su trabajo con unos criterios que les voy a presentar luego. Entonces, vamos empezando. Nos hablan entonces que tenemos que hacer esta semana una infografía. ¿Ya? Una infografía. Y ustedes saben que una infografía viene a ser un texto discontinuo, ¿no? Es un texto discontinuo. A ver, este texto discontinuo viene como una imagen de manera general, ¿ya? Por eso también se dice que la infografía es una imagen o grupos de imágenes. Cuando digo una imagen no me refiero a una imagen, sino todo esto viene a ser como una imagen en las cuales va incorporado los textos, los títulos, las letras, ¿no? La información de lo que nosotros queremos presentar, ¿no? En este caso va a ser del tema de la autorregulación de nuestras emociones, ¿no? De esas prácticas que nosotros ya hemos considerado, lo vamos a ir colocando con algunos dibujitos, de repente algunas fotos suyas, ¿no? Ustedes van a manejar eso de manera más creativa, de acuerdo a cada criterio, a cada aspecto que se les pide. Entonces, vamos leyendo, ¿ya? La infografía es una imagen o grupo de imágenes, ¿no? Explicativa. Miren lo importante que dice acá. Son imágenes explicativas, ¿ya? Que combinan texto, ilustraciones y dibujos, ¿no? Pero ¿cuál es el fin? El fin es, ¿cuál es el fin? Brindar información, ¿no? ¿De qué? Brindar información de una corta, ¿ya? Complejidad. O sea, la información no tiene que ser abrumadora, sino tiene que ser
la información de manera explícita, ¿no? De manera explicativa, bien explícita y concisa, no demasiado texto, sino lo que queremos informar, persuadir. Vamos. Entonces, y la información más importante, ¿no? De la manera más atractiva y rápida. ¿Bien? Acá viene lo importante. ¿Cuál va a ser la manera más atractiva? Es que ustedes le van a poner, ¿no? De acuerdo al contenido, al texto que va a ir teniendo su infografía, las imágenes lo van a ir considerando de acuerdo al aspecto, ¿ya? Por ejemplo, ahí ya vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir viendo un ejemplo del zancudo transmisor, ¿no? Vamos a ir mirando más adelante. Entonces, ¿para qué nosotros lo utilizamos la infografía, no? A ver, ¿para qué lo utilizamos? Muchas infografías se utilizan para explicar situaciones de manera más didáctica, ¿no? Por ejemplo, en esta situación de pandemia, hemos podido ver y también por redes sociales, bastantes textos, este tipo de textos discontinuos sobre, por ejemplo, el lavado de manos, ¿no? Sobre también el quédate en casa cuando recién inició esta pandemia, ¿no? Los instrumentos que deberíamos tener en casa para el cuidado, ¿no? El uso de la mascarilla, todas esas cosas lo hemos venido viendo a través del uso de nuestras redes sociales, en Google, también le hemos estudiado al inicio de las primeras semanas de clase. Entonces, la infografía es un texto, ¿no? Un texto que nos permite a nosotros manejar la información de manera más detallada con imagen, ¿ya? Entonces, al utilizar una infografía, nosotros podemos resumir y presentar de manera libre y educativa, de repente, conceptos complejos, ¿no? De manera más sencilla, ¿no? Y esto, pues, nos permite dar paso a las imágenes que se combinan con los textos, ¿eh? Muy importante. Pero una infografía, pues, también tiene un autor, ¿no? La mayoría de infografías que han sido subidas como imágenes, lo han hecho personas, ¿no? Como nosotros, como ustedes que van a hacer, y esas imágenes, pues, de repente en algunas presentaciones, yo les recomiendo para los que manejan de repente un poco más la tecnología, utilicen, por ejemplo, Canvas, ¿no? Canvas es vamos a decirle, una herramienta digital que nos permite crear diseños, ¿no? También lo pueden elaborar en PowerPoint, para los que manejan archivos. También lo pueden elaborar ¿no? Elaborar también un diseño, haciendo de repente con orar. Entonces, hay distintas maneras. Y los que no pueden hacerlo de esta manera, lo van a realizar pues dibujando a mano, poniendo sus dibujitos y escribiendo sus textos. Entonces, hay diferentes maneras. Aquí ya se juega la creatividad de ustedes como estudiantes, ¿no? Del estudiante creativo. Entonces, vamos, una vez que ya se nos quedó qué es una infografía, ya tenemos el concepto aquí, ¿ya? Pero más que tenerlo de repente, memorizarlo, el concepto nos vamos a ir esta vez a la práctica, ¿ok? Nos vamos a ir a la práctica. Acá presenciamos ya un ejemplo, ¿no? Después de conceptualizar y saber qué es una infografía, pues nos vamos acá. Bien, acá hay una infografía en la cual les voy a ir explicando cuáles son las partes, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de esta infografía? Por ejemplo, ¿ya? A ver, las partes de esta infografía. Como ustedes pueden ver, a ver, vamos a manejar acá el punterito. Ya está acá las flechitas, ¿ya? Tenemos el título. Nos vamos por el título, ¿no? Un título tiene que ser atractivo. Acá el título está de manera pequeña, no es muy grande, los títulos pueden ser breves, no deben ser extensos, ¿ok?
Luego, otra de las partes, así como tiene título, también puede tener subtítulo, ¿ya? En algunos casos también lleva un subtítulo, y el subtítulo, ¿qué viene a hacer? Viene a ser la explicación del título. Dice zancudo, pero el zancudo, ¿qué? Transmisor de enfermedades. Está explicando al título, ¿no? El texto, los textos son diversos. Miren, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. ¿Cuántos textos hay? ¿Cuántos textos tiene esta infografía? 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Como 13 textos tienen por ahí. Y los de acá, ve, 14, 15, 16, ¿no? Y los que están acá. Todos estos son los textos, ¿ya? Las partes pequeñas donde presentan las informaciones de manera explícita, ¿ya? Está explicando. Y también nosotros podemos observar pequeñas imágenes. Observen acá las imágenes, los niños. Observen acá su casa, acá otra imagen, otra imagen. Y la imagen principal, por eso dice una infografía, es una imagen, ¿no? Por eso yo les he puesto acá como una imagen. La imagen siempre en este tipo de textos va a haber una imagen de mayor, vamos a decirle, de mayor dimensidad que capta la atención del lector. Y esto busca, ¿no? ¿Qué busca una infografía? Pues persuadir al que va a leer, ¿no? Persuadir para cambiar de actitud, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener en cuenta, pues, cuán peligroso puede ser la picadura de este zancudo, ¿no? Que nos visita en nuestros hogares, que están pululando ahí. Entonces, esa es la imagen central. Siempre va a haber una imagen mayor que las demás imágenes son más pequeñas, ¿no? Entonces, ya tenemos, acá dice, ¿no? Ya tenemos estas partes. Ahora, tenemos otra de las partes que es, por ejemplo, la fuente, ¿no? La fuente viene a ser, pues, de donde nosotros hemos sacado la información, nos hemos ayudado para, ¿no? Hacer la información. Y esta infografía, luego lo vamos a analizar más adelante, pues lo ha hecho, me parece, DIGESA, ¿ya? El Ministerio de Salud. Y también tenemos acá los créditos, ¿no? Los créditos, ¿ya? ¿A qué institución es la que está fomentando este tipo de información? Entonces, miren las partes que tiene, el cuerpo, el título y el texto. Ahora nos vamos a esta parte, ¿no? La infografía. Vamos a ver, analizarlo parte por parte, ¿ya? Vamos acá a explicarles un poquito con más detalle, ¿ya? Porque la imagen no se visualiza las letras pequeñitas, porque le he puesto como imagen para que ustedes puedan observar las partes, ¿ya? Ahora tenemos el título, ¿no? Ya, como ya dije, el título nos indica de qué tratará la infografía, ¿no? Que nosotros leeremos, en este caso, ya hemos visto, era sobre el zancudo. Otra de las partes que eso debemos tener en cuenta para nuestro trabajo, que eso va a ser la evidencia. Tengan en cuenta, eso va a ser la evidencia. Entonces, la otra parte es el subtítulo. Es añadir algo más acerca del contenido. En esta infografía lo que añade es, por ejemplo, que es el zancudo un transmisor de las enfermedades, la cual delimita el tema del que se está tratando en la infografía. Y el texto, ¿qué es el texto? Ya lo hemos podido visualizar en la imagen. Están localizados pues en diferentes partes de la infografía, ¿no? Que están formados por oraciones pequeñas, cortas, cuya extensión pues es el máximo un párrafo muy breve. No puede ser una información demasiado detallada, sino tiene que ser breve y concisa, ¿ya? Entonces, el cuerpo. El cuerpo está constituido por uno o más gráficos. Esto que se entienda bien, uno o más gráficos o dibujos, textos que cumplen la función de explicar aquello que es el propósito de la infografía. A un texto va a haber imágenes, ¿no?
Y los créditos, pues, se hacen referencia a quién creó este documento, como ya dije, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que está presentando la información? Esos son los créditos. Entonces, una vez que tengamos muy en cuenta y queda claro esta parte de la infografía, pues vamos ya a ver y analizar los criterios que se les va a tener en cuenta para esta lista de cotejo, ¿ya? Voy a bajar acá. Entonces, para eso nosotros, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta en nuestra primera versión de la infografía, vamos a tener en cuenta la estructura, ¿ya? La estructura. Cumple con todas las partes de una infografía. Tiene, por ejemplo, su infografía, si tiene título, tiene subtítulo, están los textos, está el cuerpo, están las imágenes, los gráficos, los dibujos y esta parte de las fuentes y los créditos. Muy bien. Entonces, si ustedes consideran que en su primera versión han realizado este trabajo, pues nos vamos a poner acá un check, ¿verdad? Un check acá. Nos vamos a ir poniendo un check. Y si consideran que no, que nuestra infografía no tiene eso, pues simplemente le vamos a poner un no. Pero yo considero que todos los van a trabajar, entonces nos vamos a poner sí. ¿Ah? Igual, en esta parte donde dice el segundo aspecto, nos vamos a ir a evaluar el contenido. El contenido de los textos tiene relación con el tema, por ejemplo, en la infografía anterior, ¿tendrá relación? Sí, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir poniendo. Sí. Muy bien. En la parte 3 de este elemento del contenido, las imágenes y gráficos o los dibujos que ustedes consideren tendrá relación con el tema. Ahí hemos visto zancudo, hemos visto niños, hemos visto una casa, hemos visto diferentes aspectos. Tiene que tener relación, ¿ya? Y en este caso, ustedes su infografía, pues no es sobre el zancudo, ¿no? Es sobre la autorregulación, las prácticas que ustedes ya lo han escrito en su semana 20, lo van a poner de manera concisa en su texto de la infografía. Y así continuamos, los títulos y subtítulos tienen relación con el tema. Ya hemos visto en la estructura de la infografía del zancudo. Debe estar relacionado, ¿ya? Todo tiene que estar relacionado. Bien. Entonces yo considero, por ejemplo, ahí estamos evaluando, ¿ya? Vamos a evaluarnos esta infografía. ¿Ya? Entonces sí. Pero si ustedes no han hecho, porque va a ser la primera versión, pues vamos a decir que la primera versión es nuestro primer borrador. ¿Ya? Y el día martes sí ya vamos a trabajar lo que es la versión final. Nuestra infografía tiene que quedar muy bonita. ¿Ya? La infografía cumple con su propósito. ¿Cuál es el propósito de la infografía? Por ejemplo, acá, ¿en qué estamos enfocados? ¿Cuál es el propósito? Informarnos sobre un tema, ¿no? Persuadir. Entonces, acá sí, ¿no? ¿Cuán peligroso puede ser el zancudo? Si nosotros dejamos que este zancudito nos pique, ¿no? ¿Qué enfermedad nos va a pasar? Entonces, igual, hay adecuación textual y se respeta el lenguaje de acorde al destinatario. Cuando dice adecuación textual, ya lo hemos visto en la semana, ¿qué es la adecuación textual, no? La forma del lenguaje es adecuado para nuestro público, para el lector, nos está respetando, ¿no? Es entendible, entre otras palabras, para que quede un poco más claro, ¿no? Y nos vamos al aspecto 7 de esta parte del criterio de la redacción, ¿no? Ya ahí a la parte, dice, se usan referentes o conectores para generar la cohesión en las ideas. Nuestras ideas tienen que estar plasmadas de manera muy, muy precisas y concisas, ¿ya? No tiene que haber ideas vagas, sino las ideas tienen que ser claras, coherentes.
¿ya? Y luego nos vamos acá. Hay coherencia en los textos. Vamos a seguir poniéndonos sí, ¿verdad? Porque sí, ustedes lo van a trabajar bien. Sí, sí. Nuestra lista de cotejo está ahí. Hay coherencia en los textos, pues no desvían el tema en ningún momento. De repente yo hablo, a ver, voy a hablar de las emociones, ¿no? De cómo autorregulo, de repente por ahí voy a poner un tip, ¿no? Una forma de regular mis emociones cuando estoy de cólera, de ira. Mejor respiro. Entonces le puedo poner ahí la respiración, ¿no? Es buena para controlar tal emoción, por decir. Entonces, eso considera, pero si yo me salgo del tema, digo, ah, no, hablo de repente de otro, me salgo, estoy hablando de otro tema, del enamoramiento, que no tenga nada que ver de repente con lo que estamos haciendo, ¿no? O lo relaciono. Entonces, a eso se refiere, ¿ah? Vamos. Vamos poniéndonos un sí. Ustedes, yo sé que lo van a hacer muy bien. El tipo de letra es fácil de leer. A ver, acá quiero ir explicando también. En una infografía, los tipos de letras pueden ser diversos. No todas son del mismo tamaño y no todas tienen la misma, voy a decir, la misma fuente, ¿no? Nosotros podemos manejar diferentes modelos de letra, en otras palabras, la tipografía, diferentes tipos de letras, diferentes tamaños y diferentes tipos de letras, ¿no? Entonces, también tenemos el otro aspecto, y acá ya vamos a ir terminando. El otro aspecto viene a ser, ¿no? Si se ha utilizado en los gráficos ya, hemos utilizado una gran variedad de tamaños, ¿no? En los distintos aspectos, ¿no? De la información, de la infografía. Como ya les dije, hay una imagen que siempre va a ser mucho más grande que la otra. ¿Por qué? Porque es la imagen más principal, la que va a centrar la atención del lector. Ya en este caso, tienen que hacerlo llamativo. ¿Para qué? Para que centre la atención. Bueno, en este caso, a quien ustedes van a presentar su infografía es, ¿no? A la docente, en este caso a mí, y también ustedes van a compartir este trabajo con su familia o también lo pueden compartir en sus redes sociales. Entonces, estos son los aspectos que nosotros vamos a ir considerando. ¿Ya? Vamos, ya me fui por otro lado, chuequito por acá. Bien. Entonces, hemos hecho nuestra evaluación de nuestra lista de cotejos con la infografía. Así ustedes también se van a ir evaluando, ¿ya? Vamos a ir evaluando este trabajo que ustedes realizan. Bien, antes de pasar a la otra presentación, voy a coger mi borrador para ir borrando todo. Ya, listo, de una vez. Vamos acá. Entonces, continuamos. Continuamos, cierro acá y continuamos. Bien, ahora sí. Acá tenemos ya la elaboración final. Como esta sesión es para los 2 días, ¿ya? Para los 2 días. Tanto para la versión inicial como la versión final. Ya trabajamos la primera parte. Hasta la lista de cotejo nos vamos a evaluar la versión inicial. Ahora tenemos la versión final de tu infografía. ¿Ya? Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Vamos a ver las recomendaciones que nos dan, ¿no? Por ejemplo, acá hay unos pequeños tips, ¿ya? Donde nos puede servir esta información, más la que nosotros ya tenemos de la semana 20, ¿ya? De las prácticas que ustedes han considerado, cómo autorregulan sus emociones, las vamos a pasar a nuestro trabajo de la infografía. Bien, entonces, acá hay algunas emociones que se ha trabajado, la tristeza, la ira, el miedo y la sorpresa y la alegría. A cada emoción, ¿no? Acá nos presentan algunas características y acá nos presentan alguna recomendación. A mí lo que más me interesa, pues, es las recomendaciones o las pautas que ustedes también han dado en la semana 20. Entonces,
Vamos a leer algunas, ¿no? Dice, por ejemplo, ante situaciones difíciles es bueno buscar algo para distraerse. Eso es bien cierto, ¿no? Hay que distraernos, pero siempre en el marco ahora en el marco del autocuidado, ¿no? De uno mismo, nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? Debemos también cuidar nuestra salud mental en todo momento. No que la tristeza o la depresión nos lleve pues a pasar situaciones ya no agobiantes, sino eso debemos tratar de manejar, ¿no? Muchas personas no les es fácil manejar este tipo de eventos, ¿no? Y para ello ya pues se necesita una ayuda psicológica. Entonces no esperemos llegar de repente a extremos, sino nosotros mismos podemos autorregularnos, buscar nosotros mismos nuestras propias soluciones a esta situación que venimos enfrentando, ¿no? Otro, por ejemplo, nos recomiendan acá, es importante entender nuestros sentimientos y comunicar lo que sentimos, ¿verdad? Eh, Conversaba esta semana con muchos padres, con algunos alumnos por video o llamadas y videollamadas de cómo ellos se están sintiendo, ¿no? Y bueno, algunos realmente las noto porque son mujeres muy tristes o deprimidos en el caso de que no les es fácil, por ejemplo, hacer la tarea y a la vez trabajar. Entonces son situaciones que ellos a veces me dicen, profesora, ya no puedo más, me siento frustrada con esas palabras, ¿no? Y ahí ya pues viene el trabajo de uno como maestra en animarlos, en decirles palabras de aliento y hacer una conversación para poder salir adelante, ¿no? Porque son ustedes vamos a decir, el motor de nuestras clases y es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Con ustedes, los estudiantes que son para nosotros, pues ahora en distancia, no los podemos ver, pero igual, por ejemplo, yo los puedo sentir a través de la voz, ¿no? A través de las expresiones que ustedes me ponen, me escriben, ¿no? Y a través de lo que les puedo ver hasta en su carita, o sea, en el rostro nosotros nos dibujamos, ¿no? Cómo nos sentimos también, ¿no? Entonces, yo desde aquí decirles a ustedes, mis queridos estudiantes, a los estudiantes que nos están viendo de otras partes, que también los adultos también estamos pasando por estas situaciones, ¿no? Pero estamos con ustedes para apoyarles en lo que ustedes necesiten, ¿ya? Hay alguna situación, un problema, no duden en llamar a mi persona para poderles orientar. Entonces, estas son las pautas, ¿no? Que nosotros podemos ir manejando y colocando de repente algunas de ellas, considerándolos en nuestra infografía. Bien, vamos. Es fundamental aprovechar el tiempo. Claro que sí, ¿verdad? Hay que aprovechar nuestro tiempo, es nuestro último año de estudio, sobre todo para ustedes. De aquí ustedes tienen otras metas. Pues, seguir adelante con mucho ánimo. Acabar su quinto año de secundaria con éxito, siendo responsables, ¿no? Brindando lo mejor a su familia, estando unidos en el hogar. Entonces ahora más que están en su hogar, pero algunos están viviendo situaciones de estrés por lo mismo, situaciones de estar ahí de repente encerrados, ¿no? Entonces vamos a ir manejando este tema y también con algunas asesorías poder ir brindando mayor atención personalizada a cada uno de ustedes. Otro es, pues, ¿no? Apoyar a las personas también que necesitan. Eso nos hace sentir bien, ¿no? Acá viene la solidaridad. De repente nosotros pensamos que somos los que, ya no podemos más, pero hay otras personas que están sufriendo más que nosotros, más que ustedes. Cada situación es una diferente de la otra. Entonces, brindar un poco de ayuda, eso también nos hace sentir bien, ¿no? Nos hace sentir útil, nos hace sentir eh, ¿no? Orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Y ahora, si te sientes mal, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedir ayuda, ¿no? Yo he podido brindar ayuda y también a las personas que me han pedido ayuda les he podido ayudar en la medida de mis posibilidades. Y si ustedes están en alguna situación difícil, pues estamos para conversar, ¿verdad? Conversando, comunicando, podemos solucionar muchas cosas. Entonces, esta es la temática de esta semana.
a través de nuestra sesión del área de comunicación y DPCC. Van a ver qué lindo texto en DPCC. También hay el de la autorregulación de las emociones, ¿no? 3 formas de autorregular. Nos habla de la respiración, nos habla de la meditación, ¿no? De los ejercicios que podemos hacer para poder sentirnos mucho mejor. Bien, entonces hay que tener en cuenta estos jóvenes, estas recomendaciones de estas emociones que ustedes están viviendo, de sus propias emociones, de lo que ustedes están viviendo, ¿no? ¿Qué recomendaciones ustedes están dándose o cómo las están viviendo para poder ir manejándolas mejor, ¿no? Entonces, el reconocimiento de nuestras emociones pues nos ayuda a controlar. Si yo sé que de repente soy muy colérica, no sé, o rápido me frustro entre algo, entonces vamos a ir manejando eso, ¿no? De una manera que nuestra autoestima mejore también, ¿no? Porque algunos ya viene pues de acá un trabajo también, si no nos sentimos bien, nuestra autoestima va a estar, ¿no? Baja. Y finalmente vamos a ir revisando ya nuestra infografía, ¿no? ¿Cómo vamos a ir revisando nuestra infografía ya en la versión final? Haciéndonos estas preguntas, no tanto para, a ver, la vamos a ir evaluando ahí también con una lista de cotejo final, pero es la misma que está en la versión inicial, ¿no? Sino que acá ya han debido de mejorar esos aspectos. Tu infografía tiene título, tiene subtítulos, sí, texto, cuerpo, imágenes, han considerado los gráficos, han considerado la fuente y créditos. Miren que estas son las partes de una infografía. Entonces, una infografía tiene que tener todo eso. Si tiene todo eso, vamos a tener un check. Si no, una aspita. ¿Ah? No. Entonces, ¿el contenido de los textos tiene relación con el tema? ¿Sí o no? A ver, ustedes de acuerdo a sus preguntas, ustedes tienen que ir evaluándose y se va a evaluar la infografía. Las imágenes y gráficos tienen relación con el tema, entonces no me van a poner una imagen que no tenga nada que ver con la autorregulación de las emociones, ¿no? Sino hay imágenes muy bonitas, los emoticonos, los emojis ahora, los bitmoji, ¿no? Entonces hay tantas cosas que nosotros podemos poner ahí en nuestros textos, ¿ya? La infografía cumple con el propósito, en este caso del tema que se está hablando. Hay adecuación textual, se respeta el lenguaje que está acorde al destinatario, se usan referentes y conectores para generar cohesión de las ideas, ¿ya? No nos olvidemos de este aspecto principal de los conectores, ¿no? Que va el antes, el después, ¿no? Y también un término, o sea, las ideas también pueden ir numeradas. La infografía se puede trabajar de diferentes maneras, ¿ya? Hay coherencia en los textos sin que se desvíe el mensaje en ningún momento, que solamente se centre en el tema. Hay que tener mucho cuidado con este aspecto. El tipo de letra es fácil de leer, ¿ya? Como les dije, hay que tener en cuenta la tipografía, letras más pequeñas, letras más grandecitas, medianas, pero no lo vamos a poner tan chiquitas que no se puedan leer, ¿no? Hay variedad de tamaños de las imágenes, se refiere ahí, ¿no? En los distintos elementos de la infografía. Hay imágenes pequeñas, imágenes más grandes, la imagen es central. Entonces, una vez que hemos terminado este trabajo de esta semana, pues ya estamos listos para presentar nuestra infografía. ¿Ah? Entonces, agradecerles también ya con esta parte de la presentación de nuestro tema del área de comunicación y también en el área de DPC también se va a trabajar este tema, claro, con diferentes tipos ahí también vamos a hacer una infografía, van a realizar una infografía. Entonces, el tema tiene que quedar bien claro, ¿no? Por eso he dicho, son 2 áreas que ahorita están bastante relacionadas. Estamos trabajando este tema de la autorregulación. Agradecerles por haberme permitido poder explicarles el tema para el trabajo de esta semana 21, el día 1 y el día 2, ¿no?
Ya vamos trabajando y viviendo nuestras emociones de manera mucho más positiva. No hay emoción negativa, le vamos a decir que no hay emoción negativa y eso nos va a decir en DPCC. Todas las emociones que vivimos, de algún modo, le vamos a sacar cosas positivas. Y termino con esto la sesión de esta semana también haciendo una reflexión, ¿no? Hemos visto las noticias en el día de hoy, por ejemplo, unas noticias muy trágicas sobre la muerte ¿no? de 12 personas, 12 mujeres y un varón fallecidos eh, en una discoteca, ¿no? Por un momento de diversión. Han venido, ¿no? Ha caído la desgracia, vamos a decirle, y enlutando a estas familias, ¿no? Imagínense cómo han vivido y están viviendo sus emociones ellas. Podrán sostenerse, ¿no? Sabiendo de repente que estamos en situación, hoy sábado para domingo, pues estamos ya en situación de toque de queda, ¿no? Pero más allá, me parece que ha ganado, pues, ¿no? Vivir, querer enfrentar la vida como era antes, y estaban prohibidas las fiestas, ¿no? Pero acá hay responsabilidad de varios entes, entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes, señores padres de familia, también con la libertad que nosotros podemos tener, ¿no? No excedernos, a cuidarnos bastante, a seguir siendo reflexivos en casa con nuestros pequeños, nuestros hermanos, nuestros hijos. Entonces, y a vivir de manera ya, esto va a ser, como se ha dicho, esto va a ser por un largo tiempo todavía, a vivir y a controlar nuestras emociones de la mejor manera posible. Desde aquí me despido, hasta otra oportunidad, y espero que haya quedado muy claro este tema, en la cual a usted va a ser muy útil, ¿ya? Y cualquier situación ustedes puedan brindarme y llamarme personalmente para poder ayudarles en lo que ustedes están sintiendo. Bien, buenas noches. Ya nos estamos despidiendo.